Instalamos Phoenix OS en el ordenador. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Como os prometí, hoy os traigo un vídeo para instalar ese sistema operativo basado en Android, Phoenix OS, que hablamos los días anteriores, donde vimos cómo funcionaba desde USB. Pues hoy vamos a ver cómo se instala en un PC. Incluso podemos hacer un dual boot, es decir, tener un Linux o un Windows o ambos, y también tener este Phoenix OS. Hoy quiero hacer un vídeo un poco diferente. Quiero hacer un vídeo un poco para que aprendáis, para que incluso investiguéis un poco, para que veáis y comparéis cosas con vídeos míos anteriores, porque hoy voy a hacer lo mismo que he hecho yo con otros sistemas operativos basados en Android, como Prime OS, como BlissOS, como en la versión de x86, que siempre lo hice bajo Windows. Esta vez voy a hacerlo desde Linux Mint, pero podéis hacerlo desde Linux, Ubuntu o otro tipo de distribución. Hay que tener unas cosas claras, hay que tener unos conceptos claros. Y da igual el sistema operativo que tenga, en este caso Linux, vas a poder llegar a la misma conclusión, vas a poder instalarlo en tu PC. Yo voy a intentar hacer un vídeo en el que, si algo no te queda 100% claro, tienes una breve explicación mía que vas a poder investigar, y mi intención es que aprendáis todo un poco. Y además, si no tienes Linux y quieres hacer lo que yo estoy explicando hoy desde Windows, voy a dar unos matices que voy a decir, esto es como Windows, o esto es como Windows con tal programa, esto lo hago con Windows también de esta forma. Hay cosas que se hacen igual, incluso esta explicación no solamente vale para Phoenix OS, podéis aplicarlo a cualquier otro sistema operativo basado en Android. Pero es que voy a más, podéis usarlo para cualquier sistema operativo, incluso otro Linux, ¿vale? Los pasos son los mismos, va a cambiar simplemente la ISO o esa distribución que tenéis que descargar del sistema operativo que queráis usar. De esta forma, si algo no queda claro, como siempre, tenéis el grupo Telegram o los comentarios del vídeo, yo iría resolviendo, o podéis investigar un poco, ver otros vídeos míos sobre este tema de sistemas operativos basados en Android, que aunque esté hecho con Windows, también vaya a haber cosas y vaya a tener cosas más claras. Ese es mi objetivo. Mi objetivo de hoy es enseñaros algo, pero que también aprendáis, investiguéis. Así seguro que todo os va a quedar mucho más claro. Sin más, entramos en materia. Bien, ya estamos en Linux. Yo suelo utilizar Linux Mint, es un sistema operativo basado en Ubuntu y que va bastante bien. Es amigable con aquellas máquinas más antiguas también, o sea que si tienes una máquina un poco antigua, puedes probarlo. Bastante ágil, es para mi gusto incluso más ágil que el propio Ubuntu, aunque este esté basado en él. El entorno es bastante sencillo, muy parecido a lo que viene siendo Windows, el entorno de ventana de Microsoft. Y bueno, yo con él trabajo bastante bien y en él me voy a basar hoy para explicaros lo que venimos a ver hoy. ¿Qué necesitáis? Lo primero que necesitáis es, en el entorno que queráis, un programa que puedas crear un USB autobooteable, autoarrancable. En el caso mío, me gusta, es sencillo, el programa MultiWriter. Si no lo tienes instalado, en la parte de aplicaciones del sistema, puedes buscarlo y puedes instalarlo. Como Genome MultiWrite. Y aquí está. ¿Vale? Yo ya lo tengo instalado, por eso sale este tick verde. Si no, pues lo instaláis. ¿Vale? Hay otro software como el Uneboot Inc., por ejemplo, que también sirve para lo mismo, así como otros. Cualquiera que te cree un USB autobooteable desde Linux te va a servir. Bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que tener? Pues evidentemente tenemos que tener nuestra imagen del sistema operativo que vayamos a instalar. Entonces vamos aquí a Google, ponemos Phoenix OS, que es lo que viene a ser hoy. Vamos a la página oficial y tenemos estos enlaces de descarga. A nosotros nos interesa la ISO, porque la ISO es la que vamos a utilizar para usarlo con el USB. La de aquí arriba es simplemente un instalador de ese sistema operativo, pero teniendo obligatoriamente instalado Windows, ¿vale? Así que descargamos la versión ISO. Ya bien, podéis descargarlo
por el enlace de Google o por Mega. Os recomiendo por Mega porque por Google puede daros algún tipo de problema si hay mucha gente descargándolo o que haya mucha gente que lo haya descargado en el mismo día. Así que id a este enlace y descargarlo. Yo de todas formas voy a dejar esta dirección en la descripción del vídeo para que entréis en esta página directamente. Bien, una vez descargado vais a tener un archivo como este, una ISO en la carpeta que habéis descargado el archivo. Posteriormente abrís el programa, en mi caso Multiwriter, que nos va a hacer la creación de ese USB booteable. Voy a introducir el USB que quiero utilizar, que no es este que me aparece aquí, es este, ¿vale? El que quiero utilizar es el de 8 GB. Y lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar nuestra ISO, pinchamos aquí y vamos a la carpeta donde lo tengamos nosotros descargado. En mi caso aquí lo seleccionamos e importamos. Una vez que está importado aparece aquí y vamos a darle Start Copy. Nos dice que los datos van a ser eliminados de nuestro dispositivo USB, le decimos que lo comprendemos y empezaría la creación de ese USB. Simplemente tenemos que esperar. Yo actualmente no puedo quitar este USB de aquí porque estoy utilizándolo para ejecutar este entorno de Linux, pero lo importante es explicaros hasta este punto, es decir, que tenéis que darle a Start Copying con el USB introducido, que os va a avisar que vais a perder los datos de ese USB, le decís que sí, que lo comprendéis y simplemente tenéis que esperar a que termine el proceso. Una vez que termine el proceso, lo que tenéis que hacer es crear una partición para este sistema operativo. Entonces, vamos a irnos al programa Gparted. Escribimos aquí Gparted, que Linux Mint ya lo tiene, si no, pues lo descargáis y lo instaláis. ¿Y cómo hacemos? Pues vamos a la partición principal, la seleccionamos, pinchamos con el botón derecho y vamos a redimensionar esa partición. Aquí, Resize, Move. Y aquí simplemente le tenemos que decir el espacio libre o el nuevo tamaño que queremos tener en este disco duro o en esta partición. Yo voy a poner aquí libre 8000 megas, que son 8 gigas. Voy a dejarlo en megabytes y le damos aquí a Resize. Bien, ya tenemos aquí esta partición en color gris que hemos preparado para el nuevo Phoenix OS. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora tenemos que darle un formato y ponerle una etiqueta. ¿De qué forma? Pues así. Vamos a un Located, botón derecho, nueva partición y nos sale esta ventana. Le ponemos una etiqueta, como he dicho antes, con el nombre Phoenix OS. Y en el sistema de ficheros vamos a seleccionar, vamos a buscar NTFS y le damos a añadir. Bien, pues ya tenemos esta partición creada correctamente con el nombre de Phoenix OS y vamos a darle a aplicar todos los cambios para que surjan efectos. Si nos pregunta que estamos seguros, le decimos que sí y ahora sí toca apagar nuestra máquina. Lo dejamos apagado y lo encendemos. Si tienes la BIOS ya configurada, como digo siempre, para el inicio de nuestro USB, como primera opción, pues entrará el menú de arranque del sistema operativo que queremos instalar, en este caso Phoenix OS. Si tú no tienes esa configuración realizada en la BIOS, pues os dejaré como siempre un enlace en la descripción del vídeo donde podéis ir a ver un pequeño vídeo que hice yo mío, que hice en el pasado, donde básicamente os explico lo que tenéis que hacer. Si no tenéis bien configurada la BIOS, no va a entrar el menú de Phoenix OS, va a entrar directamente de nuevo a tu sistema operativo principal que tengas. Tengo mi USB puesto, tengo mi ordenador ya configurado para iniciar desde USB, así que lo enciendo. Bien, aquí tenemos las dos opciones de iniciar Phoenix OS en la parte de arriba sin instalación y la de abajo pues para instalarlo en el disco duro. Pulsamos ahora en la de abajo, esperamos a que inicie. Me acabo de dar cuenta aquí en directo con vosotros que esta versión de Linux es más recomendable no ponerle una partición formato NTFS como en otras distribuciones de Linux, porque aquí no nos aparece el nombre de Phoenix OS, no nos aparece el nombre de esa partición que le hemos puesto esa etiqueta, ese nombre, con lo cual yo lo que haría es ponerle al sistema de ficheros
un formato distinto. ¿Por qué? Porque luego, posteriormente, nos va a preguntar si es esa realmente la partición que queremos usar. Con lo que es mejor ponerle al final, en vez de un nombre, un formato que sepáis que no tenéis en vuestro PC. Por ejemplo, si no tenéis un formato FAT o un formato ext4 o un formato ext3, cualquier otro formato que no sea igual a uno que estéis utilizando será mejor para luego aquí en este menú poder seleccionar la partición correcta. Yo voy a seleccionar esta porque creo que es la correcta y ahora, pues como en otros Linux, seleccionaríamos ext4, NTFS o FAT32 para la instalación. Lo normal es que seleccionéis ext4. ¿Qué ocurre? Que yo sé que algunos de vosotros puede ser que luego no nos funcione bien el Dual Boot, que no aparezca el menú, que tenga otro tipo de problema y a veces se soluciona haciendo estos mismos pasos pero con NTFS. Por tanto, si queréis, directamente podéis hacerlo en NTFS. Si no, en ext4, que es lo más normal. Bien, yo voy a hacerlo en ext4 y no voy a repetir otra vez los mismos pasos de todos los vídeos anteriores que yo he instalado este tipo de sistema operativo basado en Android porque es exactamente lo mismo. Así que para cortar el vídeo os digo, seleccionáis aquí la partición que queráis, luego va a preguntar si queremos instalar el group, le decimos que sí, luego simplemente esperar y a la pregunta de reiniciar o iniciar el sistema operativo, iniciamos ese sistema operativo. Bueno, nunca me pasó antes, pero esta vez sí, en otros sistemas no me pasó nunca, que en ext4 no me crea el menú correctamente del group. Así que habrá que hacerlo en NTFS. Yo voy a volver a instalar todo y demás y luego ya volveré en el vídeo con el sistema operativo funcionando. Phoenix OS, ¿vale? Los pasos son los mismos y os tiene que aparecer un menú como este seleccionando vuestro sistema operativo Phoenix OS o Windows. En mi caso no ha funcionado, así que yo voy a volver a hacer todo el proceso como he dicho y nos vemos ahora, si todo ha ido bien, en el nuevo sistema operativo Phoenix OS. Recordad que una vez que terminéis la instalación de Phoenix OS, iniciéis la máquina para la configuración, apagáis el equipo, una vez configurado, quitáis el USB y es entonces cuando lo encendáis y tenéis que ver el group correspondiente, ¿vale? El group con los sistemas operativos en Dual Boot. Si es el único sistema operativo que tenéis, Phoenix OS, porque lo habéis querido instalar solo, pues en teoría no debe de aparecer ningún tipo de menú o un menú muy básico con opciones de recuperación, etcétera. Bien, ya me funcionó, tuve que formatear en NTFS, no me funcionó en ext4, pero bueno, aquí está ya iniciándose el sistema operativo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, ha sido un proceso con sus peguillas, sus peculiaridades. Seguro que ha quedado algo ahí de duda en algún punto. Ahora, antes de preguntarme, intentad resolverlo, intentad bichear, intentar buscar otros vídeos míos similares, intentar buscar el porqué. Si aún así no lo encontráis, no tenéis la salida, preguntadme, que yo como siempre estaré encantado de responderos. O entre nuestro grupo Telegram y entre todos nosotros seguros que sacamos conclusiones, sacamos preguntas, respuestas, opiniones de uno, opiniones de otro, experiencias y aprendemos todos, yo me incluyo, ¿vale? Así que nada más, como siempre, daros las gracias por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo, adiós.